Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta hermosa tarde. Es una bendición poder compartir este momento precioso y con cada uno de ustedes la maravillosa bendición de la palabra del Señor. Deseo que estén todos disfrutando de una maravillosa tarde en este hermoso día, disfrutando de la gracia y de la misericordia del Señor que son nuevas cada mañana. En este día, querido hermano y amigo, deseo que el Señor le bendiga amplia y poderosamente. En este día, querido amigo, queremos que hagamos una oración especial al Señor, encomendando en las buenas manos del Señor este maravilloso mensaje de la palabra del Señor, y que puede llegar a los corazones y ser útil la palabra del Señor y puede edificar la vida de cada uno de los que van a escuchar el sermón de la palabra del Señor. Yo le invito a que oremos y nos ponemos en las buenas manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, en este momento invoco tu nombre, pidiendo la bendición para cada uno de nuestros amigos oyentes que en esta tarde están compartiendo con nosotros este maravilloso momento de la palabra del Señor. Yo pido también por cada una de las necesidades que ellos tienen. Oh Dios, súplele conforme tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. También te pido en este momento que tu palabra puede hallar un lugar donde poder obrar. Abre los corazones al entendimiento de tu palabra, Señor, y bendice a cada uno de los que van a oírla. En este momento también te pido que bendigas mi vida, usa mis labios, usa mi intelecto para que esta palabra, Señor, sea conforme a tu voluntad y para edificación de tu pueblo, en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mi querido hermano y amigo, en esta hermosa tarde, voy a invitar que tomemos el texto sagrado y ahora tomaremos el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 1, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo número 4 para honra y gloria del Señor. La palabra del Señor lee de la forma siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber predicado, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, los mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. Alabado sea el nombre del Señor. Mi querido hermano y amigo, en esta maravillosa tarde quiero que pensemos juntamente bajo el tema el segundo tratado. Lo retomaré exactamente, querido amigo oyente, tal como el escritor ha nombrado sus dos escritos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando él dice en mi primer tratado, hace referencia, amigo oyente, de su primer escrito, que es el Evangelio que lleva su nombre. Y él escribe de la forma siguiente, San Lucas capítulo 1, versículo número 3 dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Como podemos observar, estimado amigo oyente, estos dos tratados van dirigidos específicamente para un hombre muy especial. Posiblemente, mi querido amigo, era un dignatario del gobierno
del tiempo de San Lucas. Con referencia al escritor de estos dos tratados, querido amigo oyente, tenemos muy poca referencia acerca del escritor. Según algunos relatos de la historia, San Lucas es un originario de Alejandría. No es un ciudadano, estimado amigo oyente, hebreo. Pero siguió bien detenidamente la investigación. Tampoco encontramos, amigo oyente, el tiempo cuando San Lucas se convirtió al Evangelio. Pero su aparición muy especial en la iglesia de Antioquía demuestra el acercamiento que él tenía con los apóstoles de ese tiempo. Y fue un escritor muy espléndido, querido amigo oyente, pues los escritos de San Lucas, como es su Evangelio y también Hechos de los Apóstoles, tienen una escritura clásica muy hermosa, un estilo literario y demuestra, amigo oyente, el dominio perfecto de la gramática griega clásica de ese momento, como también un vasto conocimiento de la cultura griega de ese tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. El Evangelio según San Lucas, que él lo domina como su primer tratado, amigo oyente, es el Evangelio escrito para los gentiles o para los griegos, pues está determinado a una persona que él lo llama oh excelentísimo Teófilo. Parece, estimado hermano y amigo, que la amistad que existía con este personaje que aparece en los escritos de San Lucas era una persona muy eminente, y él siguió cuidadosamente el discipulado para este hombre, lo alimentó a través de esta palabra y fue dirigido para él estos dos tratados. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, mi querido hermano y amigo, en esta maravillosa exposición de este segundo tratado, voy a llamarlo así como el escritor así lo ha definido a él su segundo tratado, narra, mi querido amigo oyente, una generación sujeta al Espíritu Santo que realiza hechos portentosos. Encontramos esta introducción y esta maravillosa declaración en su estilo de San Lucas, querido amigo oyente, donde él describe una generación que está sujeta al Espíritu Santo. Yo creo, amigo oyente, que los triunfos y las victorias de la Iglesia a través de todos los siglos ha dependido de la sujeción que el pueblo del Señor tiene al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como usted y yo entendemos, amigo oyente, es la tercera persona de la Trinidad. Él vino después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo para completar el desarrollo del ministerio glorioso y del gran plan de Dios de salvación. El Espíritu Santo todavía está con nosotros en las diferentes iglesias a través de todo el mundo, amigo oyente, y la generación que se sujete al Espíritu Santo entonces va a realizar hechos portentosos. Porque, estimado amigo oyente, el esfuerzo y el desarrollo de los grandes milagros de la Iglesia en el presente siglo está sujeta a una generación que está bajo la administración del Espíritu Santo. Cuando el hombre y la mujer están sujetos a la dirección del Espíritu Santo, amigo oyente, está preparado para hechos portentosos. Esta generación impactó al mundo contemporáneo. Estimado amigo oyente, no solo los relatos de la Biblia, sino los relatos de los historiadores como Josefo demuestra la gran bendición de una generación que impactó al mundo contemporáneo con el poder del Evangelio eterno y bajo la unción del Espíritu Santo. Esta generación, amigo oyente, realizó hechos registrados en la historia de la Iglesia del primer siglo, como usted lo ha leído. Qué momentos más extraordinarios que nos narra San Lucas en su segundo tratado. Ahora, mi querido amigo oyente, y de esta generación que habla es lo que ha recopilado San Lucas en su segundo tratado. Alabado sea el nombre del Señor. Una de las preguntas que nos hacemos como estudiantes de la Biblia, querido amigo oyente, es que ¿qué registra este segundo tratado?
¿Cuál es la importancia de escribirse este libro? ¿Cuál es el registro que se quería dejar impregnado en las páginas de este libro maravilloso? Mi querido hermano y amigo, este registra la fuerza motivadora que constituye el bautismo del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Este segundo tratado, querido amigo, registra este hecho maravilloso, la fuerza motivadora que constituye el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué el bautismo en el Espíritu Santo es una fuerza motivadora, mi querido amigo oyente? Retomemos el escrito de Hechos capítulo 2, verso 1 al versículo 8, y usted va a entender por qué esta unción poderosa fue una fuerza motivadora que constituyó esta fuerza motivadora por el bautismo del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versos 1 y 8, la palabra del Señor dice, a través de la pluma del escritor San Lucas, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Qué maravilloso, mi querido hermano y amigo. ¿Puede usted entender cómo era la vida de esta primera iglesia y por qué el Espíritu Santo fue una fuerza motivadora? El terreno estaba preparado porque todos los hermanos de ese periodo estaban, dice la Biblia, amigo oyente, estaban todos unánimes. Y no solo unánimes, sino que estaban juntos. Esta es una fórmula muy importante para que el Espíritu Santo, amigo oyente, nuevamente se derrame sobre su pueblo, sobre la iglesia. Este pueblo estaban unánimes y estaban juntos. ¿Qué sucedió? Mientras ellos llegaron al clímax de la unidad, mi querido hermano y amigo, entonces promovieron algo tan especial. Y dice la palabra que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amigo oyente, ve usted la fuerza motivadora del poder del Espíritu Santo cuando llena la primera iglesia del primer siglo. Fue algo extraordinario. Nunca se había visto un acontecimiento tan grande, estimado amigo oyente, de este hecho tan portentoso. Una generación de gente humilde, gente del vulgo, sin educación, casi la mayor parte de ellos eran de la región de Galilea, fueron llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, veamos la reacción de los contemporáneos cuando esta manifestación gloriosa del poder del Espíritu Santo cayó sobre la iglesia, mi querido amigo oyente. ¿Quiénes eran la gente, la comunidad que estaba escuchando todo este gran movimiento que se oyó? Una de las cosas importantes, amigo oyente, es que usted tiene que entender que las cosas de Dios no se hacen en un rincón, no se hacen escondidas, se hacen públicamente para que toda la gente pueda ver las grandes maravillas y el poder de Dios manifestado sobre su pueblo. En el versículo número 5 leemos, estimado amigo oyente, y moraban entonces en Jerusalén, dice la palabra del Señor, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Vean ustedes el impacto extraordinario que el Espíritu Santo hizo en ese glorioso día en la iglesia del primer siglo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Alabado sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo había movido una comunidad de hermanos que habían estado juntos y unidos esperando la promesa que el Maestro ascendido al cielo les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra.
esta profecía se cumplió, estimado hermano y amigo, y dice la palabra del Señor de la forma siguiente: y hecho ese estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. ¿No le parece esto impactante, querido amigo oyente, que toda la gente que en ese tiempo no eran convertidos al Evangelio, el Espíritu Santo había abierto la lengua de los cristianos de esa comunidad gloriosa, y ese evangelio estaba siendo predicado a toda la gente, a todas las comunidades, y la podían oír en su propia lengua? Dice el verso número 7, y estaban atónitos. Era algo extraordinario. Se habían quedado, estimado hermano y amigo, espantados. No podían darse una explicación qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que estaban pasando. Estaban oyendo hablar hombres humildes del norte, allá en Galilea, y los oían hablar en su propia lengua. ¿Cómo se puede explicar esto?, se preguntaba esta gente. Amigo oyente, este libro narra y nos deja un legado importante del impacto glorioso del poder del Espíritu Santo en la primera iglesia que estremeció el mundo de entonces. Y ellos dicen, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Es una interrogante, mi querido hermano y amigo, que la gente se oía, y con razón podían hacerse esa interrogación. No había una respuesta lógica. ¿Cómo puede ser que estas personas que no han estudiado idiomas les estén hablando en su propia lengua y ellos puedan entender el mensaje claro en su propio idioma? Son las grandes maravillas del poder del Espíritu Santo que obra cuando la iglesia se sujeta a la dirección del Espíritu del Señor. Ahora, amigo oyente, toda una generación en movimiento redentor, sacudiendo las naciones con el poder del Evangelio. Uno de los aspectos gloriosos que encontramos en esta primera iglesia, la iglesia del primer siglo, fue, hermano y amigo, una iglesia, una generación, un grupo de hermanos en movimiento redentor. Esto es lo que el Señor Jesucristo les había enseñado a ellos. Y les recomendó que les enseñase a todas las naciones, que en todas las naciones se hicieran discípulos, y a que todas las naciones se les enseñara lo que Él había mandado. Toda esta generación estaba en un movimiento redentor. Bendito sea el nombre del Señor. Y este movimiento redentor, amigo oyente, estaba sacudiendo las naciones con el poder del Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. En Hechos capítulo 2, verso 9 al versículo 12, la palabra del Señor dice de la forma siguiente, mis queridos hermanos. En este contexto de la palabra del Señor encontramos las nacionalidades, encontramos las naciones y encontramos los ciudadanos que correspondían a las diferentes naciones de ese tiempo, que fueron testigos del impacto glorioso de aquel gran estruendo que se escuchó y del derramamiento del Espíritu Santo sobre aquella generación humilde. Y el versículo número 9 dice: partos y medos, elamitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Pirgia, en Panfilia, en Egipto, en las partes de África que están a la otra parte de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oían hablar en su lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué es aquello que ellos oían? Estimado hermano y amigo, sin duda cuando el poder del Espíritu Santo se derrama sobre su pueblo, la gente queda sorprendida, porque si hay algo que
tenemos que hacer bajo la unción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, amigo oyente, es el que convence al pecador de su pecado y confronta al pecador con la realidad de la vida que él tiene. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, querido hermano y amigo, es algo sorprendente para ellos. Los hombres del vulgo y sin letras, testificando a los gobernantes de ese tiempo. A estos gobernantes encumbrados, querido amigo oyente, que era muy difícil para una persona de escaso conocimiento acercarse a ellos. Pero cuando el Espíritu Santo llena la vida de una persona, se rompe todas las barreras, querido amigo oyente, porque el poder del Espíritu Santo capacita a sus hijos para testificar de las grandes verdades y de las maravillas de Dios. En Hechos capítulo 4, versos 13 al 20, la palabra del Señor dice de la forma siguiente: al ver la confianza de Pedro y de Juan, dándose cuenta que eran hombres sin letras. Vean lo que dice la palabra del Señor, estimado hermano y amigo. Eran hombres que no eran letrados. No habían cursado ningún estudio en la Universidad Hebrea de ese tiempo. Eran personas humildes, mis queridos amigos oyentes, pero cuando los oían hablar, eran hombres elocuentes. ¿De dónde vendía esta sabiduría? Esta sabiduría venía del poder del Espíritu Santo que operaba en la vida de Pedro y de Juan. Y dándose cuenta, dice la palabra, que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban. Es algo glorioso, mi querido hermano y amigo, que transforma las naciones, que transforma las comunidades y transforma el pensamiento del ser humano. Es la unción y el poder del Espíritu Santo haciendo maravillas cuando el pueblo se sujeta a las bendiciones establecidas en la palabra del Señor. Y el versículo dice, querido hermano y amigo, y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Una de las cosas importantes que aquí identificamos, y esta gente entendió, identificó que estos dos apóstoles habían estado con Jesús. Jesús había transmitido el poder de la sabiduría en la vida de los apóstoles. San Pablo, el apóstol del Señor, dijo unas palabras que se las voy a citar, mi querido amigo oyente, en Gálatas capítulo 2, verso 20, y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo viviendo en la vida de los apóstoles, mi querido hermano y amigo, era la sabiduría de Dios manifestada en los labios de ellos, y de esta manera testificaban, y los gobernantes entendieron que los discípulos eran de los que habían estado con Jesús. Y dice el versículo número 14, y viendo juntos a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el hombre, estimado hermano y amigo, ve el poder manifestado sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de su pueblo, quedan todos callados. No pueden decir nada a las grandes verdades de la Biblia, porque el Espíritu Santo con pruebas contundentes hace demostrar el poder que ejerce sobre aquellos que obedecen su palabra. En el versículo número 15, pero habiéndolos ordenado salir fuera del concilio, deliberaron entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente, y todos los que viven en Jerusalén, bendito sea el nombre del Señor. Vean lo que dijo esta gente, estimado hermano y amigo. Estos religiosos estaban frente a la pared. Había un hecho que hablaba del poder del Espíritu Santo en la vida de estos apóstoles. Era un hombre cojo que había sido sanado. El hecho estaba frente de ellos, y aquel hombre era testigo que había sido, estimado hermano y amigo, cojo, pero que ahora estaba sano. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo número 17 dice: mas a fin de que no divulgasen más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más
a hombre alguno en este nombre. Cuando lo llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Véalo cómo responden los hombres que están llenos del Espíritu Santo y gozan de esa virtud gloriosa en sus corazones. Y ellos respondieron, mi querido hermano y amigo, y le dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Bendito sea el nombre del Señor. Ve usted, amigo oyente, cuando una generación es llena del poder del Espíritu Santo, la forma como habla, la forma como se expresa, el valor que tiene para testificar de las grandes maravillas de Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, un mundo pagano convirtiéndose al cristianismo es lo que vemos en esta narración preciosa del segundo tratado, alabado sea el nombre del Señor, escrito por San Lucas y que va dirigido a este gran dignatario que la Biblia lo llama excelentísimo Teófilo. En Hechos capítulo 24, versículo 5 dice la palabra, porque hemos hallado que este hombre, vean ustedes, estimado hermano y amigo, hablando aquí el escritor del apóstol San Pablo, hemos hallado a este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos, por todo el mundo, y cabecilla de esta secta de los nazarenos. El mundo estaba temblando, estimado hermano y amigo. Un hombre llamado por el Espíritu del Señor y lleno bajo el poder del Espíritu Santo, combatió a todo el Asia Menor, bajo el poder del Espíritu Santo que operaba en la vida de él. Tanto era la fuerza de operación del Espíritu Santo en la vida de este gran hombre de Dios, como el apóstol San Pablo, que la Biblia dice que cuando se llevaban los delantales que el apóstol San Pablo utilizaba en su trabajo, la gente se sanaba al tocar esos delantales. Era tan fuerte la presencia del Espíritu Santo de Dios, y es por esto que este segundo tratado es uno de los escritos maravillosos donde narra el poder del Espíritu Santo ejecutando su obra gloriosa en toda la iglesia del primer siglo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, pasando al punto número 2 de este sermón, ¿de qué habla este segundo tratado? Es una buena pregunta que nos hacemos en esta maravillosa tarde. Amigo oyente, este segundo tratado habla de un bautismo de poder sobre judíos y gentiles. Una de las cosas maravillosas que espantó al tiempo de antiguo de la iglesia primitiva, estimado hermano y amigo, fue el bautismo del poder del Espíritu Santo sobre judíos y sobre gentiles. Los judíos se admiraron, se quedaron atónitos, cuando también los gentiles eran bautizados en el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Hay una esperanza gloriosa, estimado hermano y amigo, porque el Evangelio es para toda la raza humana. El Evangelio es para todas las personas. En Hechos capítulo 2, verso 1 y 6 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unidos juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Estimado hermano y amigo, un bautismo de fuego sobre romanos, de aquella generación romana y orgullosa, y conquistadores que en ese tiempo tenían sometida a la nación de Israel. Pero ¿qué nos dice la Biblia, la palabra del Señor? Estimado hermano y amigo, en Hechos capítulo 10, verso 44 y al versículo 48, la palabra del Señor lee de la forma siguiente. Y mientras aún hablaba Pedro, está hablando, estimado hermano y amigo, de la visita que hizo el apóstol Pedro
a la casa de este hombre que se llamaba Cornelio. También este hombre era un militar romano. Y dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El discurso lo oían, mi querido hermano y amigo, los gentiles, los romanos y también los judíos. El Espíritu Santo no hace excepción de persona, mi querido amigo oyente. No importa cuál sea la raza del individuo, no importa cuál sea el color de su piel, no importa cuál sea su nacionalidad, no importa cuál sea su estudio, su preparación, cuánto tiene o no tiene. Alabado sea el nombre del Señor. Esta bendición es para todos aquellos que abrigan la esperanza gloriosa de la manifestación de este poder maravilloso y abren su corazón y abrazan el sacrificio del Señor Jesucristo hecho en la cruz del Calvario. Ahora, mi querido amigo oyente, el versículo 45 dice, y los fieles de la circuncisión, está hablando de los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos. Estimado hermano y amigo, porque había cierta separación entre los judíos y los gentiles. Pero cuando ellos vieron que el Espíritu Santo no hace excepción de personas, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque les oían que hablaban en lenguas, que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el apóstol Pedro aquí quedó convencido de una experiencia nueva en la vida de él, que Dios también bendice a los gentiles, que esta bendición no solo es para los judíos, sino que también para todos aquellos que abren su corazón a las promesas gloriosas del gran plan de Dios de salvación. Ahora, amigo oyente, quiero entrar al punto número 3 de mi sermón en esta maravillosa tarde. El legado que deja este segundo tratado. ¿Cuál es el legado que nos deja, mi querido amigo oyente? Encontramos aquí, en esta maravillosa narración de este hermoso libro. Es una obra gloriosa de San Lucas, en su estilo maravilloso, en su dominio perfecto de la gramática clásica griega de su tiempo. Nos narra, mi querido hermano y amigo, y nos deja un legado, un sermón estructurado a través de un Pedro renovado y espiritual. Aquí la cosa cambia, como usted, estimado hermano y amigo, observa. El panorama con la vida del apóstol Pedro ya no era una persona que se movía así por un impulso rápido, como lo observamos en la vida durante el ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Aquí vemos un hombre que toma las iniciativas y es el primero que se levanta y se pone de pie. Y observamos sus palabras, mi querido hermano y amigo. Como habla una persona, aunque no tiene conocimiento, aunque no tiene educación, aunque no tiene preparación académica, pero analicemos las palabras como él se introduce en este maravilloso sermón que le iba a hablar a todos los habitantes de esa fiesta que se celebraba en Jerusalén. Habían de muchas nacionalidades, como usted lo escuchó anteriormente. Pero voy a retomar el versículo número 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz, hablándole diciendo, vean ustedes la estructura de este sermón, y les dice, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén. Vean las palabras, mis queridos hermanos y amigos, la elocuencia de la estructura de este sermón. Y dice, esto os sea notorio. Oíd mis palabras. Bendito sea el nombre del Señor.
¿Y cómo no iban a identificar los gobernantes de ese tiempo que había estado Pedro con el Señor Jesucristo? Al oír las palabras que ellos expresaban con una sabiduría, estimado hermano y amigo, sorprendente, el versículo número 15 dice: porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Entiende usted estas palabras de un hombre que no tenía conocimiento? ¿De dónde viene esta gran sabiduría y este gran poder? Al citar los relatos de la profecía del Antiguo Testamento, mi querido hermano y amigo, podemos ver que una persona, aunque no tenga conocimiento, pero bajo la unción del poder del Espíritu Santo de Dios, está preparado para hechos grandes y portentosos. En Hechos capítulo 2, verso 37 al verso 39, amigo oyente, al oír esto, ¿qué cosa? Al oír el sermón estructurado del apóstol San Pedro, ¿qué pasó con ellos? Bendito sea el nombre del Señor. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Bendito sea el nombre del Señor. La palabra había tocado el corazón de esa gran multitud. El Espíritu Santo estaba dando la primer cosecha de la fiesta gloriosa instituida por Jehová nuestro Dios a Moisés su siervo allá en el desierto. Bendito sea el nombre del Señor. La fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo estaba dando la primer gran cosecha de esa gran fiesta. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Amigo oyente, es para usted la promesa. También usted que me escucha, mi querido hermano, en esta tarde, la promesa también para usted, porque para usted es un hijo de Dios. Usted también le pertenece esta promesa gloriosa. Y dice la palabra, mi querido amigo oyente, y para vuestros hijos también, no solo para usted, sino para su descendencia, para su generación, y para todos los que estén lejos, mi amigo. Bendito sea el nombre del Señor. No importa dónde usted está, también para usted es esta promesa, el perdón de los pecados. El Señor se los está ofreciendo, y usted, amigo oyente, sea obediente a la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor: ¿para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? Dios te está llamando, mi querido amigo oyente, que esta tarde. Y esta palabra es para ti. No importa dónde te encuentres ahorita. Usted me va a decir: es una casualidad estarlo escuchando. Amigo, en Dios no existen casualidades. No es una casualidad que usted esté escuchando esta palabra. Y recuerde lo que dice la Biblia: y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Ahora, mi querido amigo oyente, también este libro nos deja un legado tan importante y maravilloso. Y cuando yo leo este libro, disfruto de la riqueza literaria, del uso de la escritura de este maravilloso escritor. Ahora, yo encuentro aquí, amigo oyente, un modelo de convivencia ejemplar. ¿No le parece esto maravilloso, mi querido hermano y amigo? Es una escuela, es un seminario maravilloso, es un modelo de convivencia, que es un ejemplo para las iglesias del día de hoy.
Veamos la escritura, mi querido amigo oyente. En Hechos capítulo 2, versos 43 al 47, encontramos las palabras siguientes. Y sobrevino temor a toda persona. Cuando viene, amigo oyente, temor sobre todas las personas. El temor viene cuando el Espíritu Santo hace hechos portentosos. Entonces la gente es impresionada por el poder de Dios obrando maravillas. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Estas maravillas y señales, amigo oyente, impactaban al mundo de entonces. Que Dios nos ayude para que le demos libertad al Espíritu Santo para que pueda impactar a nuestra generación, así como impactó en el siglo pasado. ¿Cuánto necesitamos, estimado hermano y amigo, estas maravillosas señales, prodigios y maravillas en nuestros días, en una generación que cada día está caminando, estimado hermano, para el precipicio, en una sociedad que cada día se hunde en los problemas económicos, sociales, de corrupción a nivel mundial, en toda nuestra querida América Latina. Solo el poder del Espíritu Santo puede, estimado hermano y amigo, llenar de temor a la gente al ver las grandes maravillas portentosas que Él hace a través de su pueblo. En el versículo número 44 encontramos, todos los que habían creído estaban juntos. Vean la convivencia, mi querido hermano y amigo. ¿Cuánto necesitamos esto? Este es un modelo de la convivencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia primitiva. Cuando el Espíritu Santo vive a plenitud en la vida de los creyentes, mi querido amigo oyente, y todos los que habían creído, dice la palabra, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¡Qué maravilloso, mi querido amigo! Usted analiza cómo era la convivencia de este pueblo primero. Cuando se disfruta la plenitud del Espíritu Santo, todo el panorama cambia, estimado hermano y amigo, porque todos los hombres y mujeres están bajo el gobierno y bajo la sujeción y bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces todos son administrados por un solo Espíritu. No hay divisiones, no hay contiendas, no hay pleitos, no hay iras, porque dice la palabra del Señor aquí, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Nadie decía, esto es mío. Todo lo que tenía era para todos. Mi querido hermano y amigo, qué bello es una convivencia de este tipo que encontramos en este segundo tratado. En el versículo número 45, la Biblia nos dice de la forma siguiente, siguiendo la secuencia de este segundo tratado, mi querido amigo oyente, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Vea qué maravillosa administración cuando el Espíritu Santo ministra el corazón del cristiano, amigo oyente. Esto es diferente. Y dice la palabra que vendían sus propiedades y sus bienes. Ahí nadie los obligaba, lo vendían ellos voluntariamente. Y luego dice, y lo repartían. ¿A quiénes lo repartían, mi querido amigo oyente? A todos, según la necesidad de cada uno. De esta forma, ellos administraban estas bendiciones para el pueblo del Señor. Y dice el verso 46 y 47, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Dice la Biblia que perseveraban unánimes, cada día, todos los días en el templo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuál era el motor que generaba toda esta vida de una convivencia ejemplar, mi querido amigo oyente? Era la fuerza poderosa del Espíritu Santo obrando en la vida de la iglesia del primer siglo. ¿No le parece esto interesante lo que necesitamos hoy en día? Hoy en día lo que necesitamos no es un mejor templo, no es un mejor carro, no es una mejor casa. Si lo puede tener está bien, pero lo que necesitamos hoy en día, que los cristianos perseveremos unánimes,
juntos cada día. Y dice la palabra, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Una de las cosas maravillosas que yo encuentro en los discípulos del Señor Jesucristo, amigo oyente, es la sencillez y la humildad que siempre identifica como una cualidad, como una virtud, a aquellos que son discípulos del Señor Jesucristo. Porque los discípulos del Señor Jesús, amigo oyente, son humildes y obran con una sencillez de corazón. El verso 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Cómo es posible, amigo oyente, que la iglesia del primer siglo tenía favor con todo el pueblo? Es porque con la forma de convivencia de ellos había impactado el corazón de toda la nación. La gente venía. ¿Dónde está el secreto? ¿Por qué se aman tanto? ¿Por qué comparten juntos? ¿Por qué no dicen que es de ellos las cosas, sino que lo comparten con los demás? ¿Por qué venden sus propiedades? ¿Cuál es lo que genera toda esta actitud, esta convivencia que ellos tienen? La gente venía y querían observar, querían investigar dónde estaba el secreto, mi querido hermano y amigo. Alabado sea el nombre de Cristo, mi Señor y Salvador. El secreto estaba en una generación en movimiento, con un espíritu redentor en favor de la humanidad. Ahora, amigo oyente, encontramos en este segundo tratado, porque lo he estudiado bastante minucioso, he visto la estructuración de este libro y yo encuentro algo maravilloso, un modelo de diáconos revelado en Esteban y Felipe. Si usted lo ha notado y ha leído esta maravillosa escritura, mi querido amigo oyente, en Hechos capítulo 6, versos 8 y 10, encontramos la palabra que nos dice, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. El Espíritu Santo llenaba la vida de Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva. Este gran hombre de Dios, que a través de su vida, el Espíritu Santo hacía prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Es imposible que los demonios se puedan oponer y se puedan resistir, mi querido hermano y amigo, al poder de un hombre lleno con el poder del Espíritu Santo de Dios. Al enemigo no lo convencen las palabras, sino que una vida llena del poder de la sabiduría del Espíritu Santo de Dios tiene que someterse a la palabra del Señor. Ahora, en Hechos capítulo 8, verso 40, dice la palabra del Señor, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el poder del Evangelio. Aquí tenemos únicamente 2 ejemplos, tomándolo rápido, mi querido hermano y amigo. Y si usted lee el gran discurso de Esteban, va a encontrar uno de los sermones estructurados que yo lo admiro. Tomó y retomó todo el escrito sagrado, desde el peregrinaje de Israel por el desierto, desde la esclavitud del pueblo, amigo oyente, en Egipto, pasándolos por los 430 años de esclavitud, y yéndose por el llamado de Abraham, y todas las promesas, hasta el punto que dice la Biblia que el rostro de Esteban resplandecía como el rostro de un ángel, y ellos no podían resistir la palabra, crujían los dientes,
No podían, estimado hermano y amigo, porque Esteban estaba lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, y era imposible que ellos podían resistir esta palabra. Ahora, amigo oyente, entrando al punto número 4 de este sermón, este segundo tratado presenta a un hombre, alabado sea el nombre del Señor. ¿A qué hombre está presentando este segundo tratado? Mi querido hermano y amigo, al hombre que está presentando este segundo tratado, el del cual San Lucas lo retoma y expone los puntos de vista, porque él le acompañó en todos los viajes misioneros. Él se incorporó, mi querido hermano y amigo, al ministerio de San Pablo en el año 51 de la era cristiana. Y específicamente en su segundo tratado explica que en el segundo viaje San Lucas es un miembro de este equipo evangelístico del apóstol San Pablo. También, mi querido hermano y amigo, acompañó al apóstol San Pablo, según Hechos capítulo 27, cuando San Pablo iba preso para Roma. San Lucas acompañó al apóstol y él lo llama en Colosenses capítulo 4, verso 14, el médico amado. Además que es un escritor, un espléndido escritor del texto sagrado. También la Biblia lo dice que la profesión de San Lucas era un doctor. Ahora, mi querido hermano y amigo, en este relato, San Lucas también retoma este segundo tratado, presenta a un hombre. Y aquí, mi querido hermano y amigo, ¿quién es este hombre? Este hombre, este es el último apóstol llamado por el Señor Jesucristo. La Biblia registra, mi querido hermano y amigo, que el último apóstol que el Señor llamó fue al apóstol San Pablo. Y yo le digo que es nuestro apóstol, porque el apóstol San Pablo es el apóstol a los gentiles. Y específicamente él se interesó, como el escrito que también San Lucas lo incluye en este segundo tratado. San Pablo dijo, me es necesario también ir a España, porque el apóstol sabía que iba a haber una iglesia, que también iba a oír el mensaje del Evangelio, y tenía que recibirlo en español. Entonces San Pablo, querido hermano y amigo, como usted sabe, sintió en su corazón también que había necesidad de ir a predicar el Evangelio en España, para que el Evangelio viniera a nosotros los que ahora estamos viviendo, por la iniciativa de un gran hombre de Dios que tuvo en el corazón la gente de habla española. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Quién es este hombre? Este es el último apóstol llamado por el Señor Jesucristo, y es nuestro apóstol. Su nombre es Saulo de Tarso. Veamos lo que nos dice San Lucas en su segundo tratado, querido amigo oyente. En el capítulo 8, versos 1 y 4, la palabra del Señor dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Como usted sabe la historia del primer mártir, mi querido hermano y amigo. Este diácono, lleno del poder del Espíritu Santo, testificó delante de los gobernadores de ese tiempo. No pudieron resistir el poder y que el Espíritu Santo con el cual usaba los labios de Esteban. Y dice la palabra, hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, dice la palabra del Señor, que es Pablo, mi querido hermano y amigo, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. En el capítulo número 8, versos 3 y 6 dice, alabado sea el nombre del Señor, este relato maravilloso. En el versículo 13 y 15 dice la palabra del Señor. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos.
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, querido hermano y amigo, deseo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les bendiga amplia y poderosamente. Gracias por haber estado conmigo en esta maravillosa tarde y será hasta la próxima audición.